noches, bienvenidos a una nueva investigación de Contacto. Hoy vamos a mostrarles la peor cara de una secta. Usted seguramente no ha olvidado lo que ocurrió la noche del 23 de noviembre del año 2012 en una parcela en Coyihuay. Preparándose para el supuesto fin del mundo, la denominada secta de Antares de la Luz dio muerte al hijo del líder, un niño de tan solo 48 horas de vida. Actores claves de este crimen fueron Natalia Guerra, madre del bebé, y Pablo Undurraga, principal discípulo de Antares. Me dio una dosis concentrada, porque no tenía la ayahuasca diluida todavía. Y en una toma de ayahuasca, él decía que la guagua que tenía la Natalia dentro era Lucifer. Jesús estaba llorando súper fuerte y me había dicho que le pusieran algo en la boca. Estaba Antares enfrente del fuego, enfrente de la tabla. Y Natalia pone a Jesús en la tabla. ¿Tuviste algo más que fuego? Cuando por primera vez miré por encima de las llamas, vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro. Las imágenes inéditas que veremos hoy son una pieza clave de la investigación judicial y corresponden al relato en primera persona de quienes participaron del crimen del lactante, un niño al que llamaron Jesús. El reportaje de Elías Sánchez, Esteban González y Juan Bustamante. Aquí comienza Contacto. El crimen de la secta. La noche del 23 de noviembre del año 2012, un bebé fue sacrificado por una secta en las llamas de una hoguera. Tenía solo 48 horas de vida. ¿Quién o quiénes cometieron este crimen? ¿Qué pasa por la cabeza de los integrantes de una secta para permitir este asesinato? La camioneta no puede ingresar, así que tiene que salir del sector, por favor. Es 18 de diciembre. Vehículos de gendarmería y la policía de investigaciones se dirigen a una parcela escondida entre los cerros de Coyihuay, en la quinta región. En su interior van 6 integrantes de la secta que dio muerte al recién nacido. El fiscal de Quilpué, Juan Emilio Gatica, encabezará una reconstitución de escena para precisar el rol que tuvo cada integrante del grupo en el homicidio. La idea es reconstituir, en medida que ustedes se recuerden, los hechos del día 23 de noviembre. Avance. Su nombre completo y su seguro de identidad. Natalia Guerra Yequía, 16. La diseñadora gráfica Natalia Guerra ingresó a la secta el año 2009. Era la madre de la guagua asesinada. Natalia Guerra era, si no la mano derecha o segundo al mando, era quien le seguía, después de Pablo Undurraga. El padre del bebé era Ramón Castillo, el carismático líder de la secta, quien se hacía llamar Antares de la Luz. Desde el momento que se supo que Natalia estaba embarazada, Ramón recibe la señal de que Natalia no debía estar junto a ellos, por lo mismo, porque se había convertido en un ser oscuro, el cual tenía en su vientre, y debía permanecer en otro lado, lejos del resto de la comunidad. La familia de Natalia nunca supo de su embarazo. Para no levantar sospechas, les mintió
dijo que estaba de viaje y se fue a vivir a los Andes. Desde un principio, desde que llegué a la casa de los Andes, yo no podía salir, no me dejaban llave, yo le pasé mi tarjeta de débito al Pablo, no tenía plata, o sea, yo dependía solamente de la Carolina. Perfecto. Y cuando ella salía me dejaban cerrar con llave y todo eso. ¿Y la comida y todo eso? La compraba la Carolina. ¿Y las cuentas de la casa? Las pagaba la Carolina. La ex ejecutiva bancaria Carolina Vargas fue la encargada de mantener a Natalia alejada del grupo durante el embarazo. Acá. Su nombre completo y su seguro de identidad, por favor. Carolina Alejandra Vargas San Martín. Carolina Vargas, si bien era obediente al mandato de Ramón Castillo, tenía una relación muy íntima con Pablo Undurraga. Así que en realidad Carolina Vargas hacía lo que Pablo Undurraga le indicaba. Su nombre completo y su seguro de identidad, por favor. Pablo Undurraga Arria. Pablo Undurraga es percibido como una persona con altos niveles o grados de intelectualismo, con habilidades para planificar, para desarrollar y potenciar las actividades, los seminarios en detalle, la organización, la ejecución, una especie de gerente de operaciones de la secta. El 19 de noviembre de 2012, Natalia tiene los primeros dolores de parto. O sea, yo estaba con tanto dolor, yo pensaba que me iba a morir. Para bajar su angustia, Ramón Castillo le da unos sorbos de ayahuasca. Me dio una dosis concentrada, porque no tenía la ayahuasca diluida todavía, y me dio una dosis concentrada y con el dolor, claro, no... ¿Eso es cuando estaba en el trabajo de parto? Estaba en el trabajo de parto, sí. La ayahuasca es una potente droga que provoca alucinaciones y prolongados estados de delirio. En Barcelona conversamos con el experto en sectas Miguel Perlado. Asegura que las drogas de este tipo cumplen una función importante dentro de estos grupos. Y los tóxicos suelen ser insertados dentro de estos movimientos como otro mecanismo más de control, revestido nuevamente bajo un ropaje doctrinal. No, es para hacer un viaje chamánico o espiritual y abrir un chakra o abrir tu conciencia o abrir a una expansión mayor de la conciencia. Y normalmente suelen ser para ir doblegando más la voluntad de sus seguidores, ¿no? Ramón Castillo era el que más consumía ayahuasca. Sus seguidores lo hacen en forma ocasional, durante solsticios y equinoccios, casi siempre de madrugada. Es por eso que el que más tomaba ayahuasca era Ramón Castillo. Y desde ahí, a los ojos de sus discípulos, él se iluminaba, recibía el mensaje, lo entregaba y se obedecía. Entre las órdenes que impartía Ramón luego de tomar ayahuasca estaba la de sacrificar las mascotas de sus discípulos. Pablo mantenía una gata y esa gata quedó preñada y las crías de esta, Ramón en una toma de ayahuasca les manifestó que eran seres oscuros, en los cuales le hacían daño a él y posteriormente le iban a hacer daño a todos los integrantes. Le manifiesta a Pablo que esa gata debía ser sacrificada y esas instrucciones decían que la gata tenía que ser arrojada en el canal San Carlos. En otra ocasión, el líder de la secta le da ayahuasca a Natalia Guerra para convencerla de tener relaciones sexuales con él. Ella relató que si no accedía a las peticiones o a los designios que sentenciaban Tares, se iba a quemar en el juicio final. Natalia terminó aceptando los deseos de Ramón Castillo. De esa relación nacería más tarde el pequeño sacrificado. Antares le dijo a Carolina, que ella era la otra persona que estaba presente, que le hiciera una cesárea a Natalia, que le sacara la guagua como fuera. La Caro no tenía
una bomba de succión de sangre que es necesaria para hacer una cesárea. Entonces trató de explicarle a Antares, que Antares no escuchaba mucho porque estaba en ayahuasca, y le dijo, para poder sacar a la guagua tengo que matar a la Natalia. Ahí como que se quedó en blanco y dijo, no puedo permitir que la Natalia muera porque es mi niña y no sé qué, y ya saben que nos vamos a una clínica a hacer una cesárea y partimos de vuelta. ¿Tú sabías lo que iba a ocurrir? Lo intuía, pero no tenía certeza. Pero, por ejemplo, Antares mencionó con mucha certeza que si no podía sacarle la guagua a la Natalia, mataba a la Natalia. Y cosa que no ocurrió. Y llegó a un momento, a la hora de los tribus no fue así. Entonces eso pasaba mucho cuando Antares decía que iba a pasar algo. La madrugada del 21 de noviembre de 2012, la secta traslada a Natalia hasta la clínica Reñaca. El ginecólogo Boris Ansich atiende el parto. Parte en la mañana temprano, 6 y algo de la mañana, y con un llamado urgente de la clínica porque venía llegando una paciente. El comportamiento era extraño porque ella hablaba nada y todas las respuestas las entregaba la persona que lo acompañaba. A ver, ella llegó sin carnet de control, sin controles previos, no teníamos muy claro su procedencia. La partida de nacimiento emitida por la clínica Reñaca dice que el recién nacido pesó 3 kilos 480 gramos y fue identificado con el nombre de Jesús. Normalmente las mamás preguntan, lo primero es preguntar cómo está el bebé, acérquenlo, quiero verlo, pero ella no. ¿Y al momento de nacer tampoco? Tampoco. Al día siguiente solicitaron el alta, fue un alta que se otorgó administrativa en el sentido de que lo hizo bajo su responsabilidad, firmando ella los papeles de los certificados de alta. Era todo muy raro. He visto bebés en adopción, bebés que son entregados o dejados pero asesinados no, de esa manera no. Ramón Castillo aseguró a sus discípulos que no podía tener hijos. Por eso, cuando supo del embarazo, inventó una excusa y dijo que había atrapado al anticristo en el vientre de Natalia. Por ejemplo, durante todo el año 2012 él estuvo tomando ayahuasca y en una toma de ayahuasca él decía que la guagua que tenía la Natalia dentro era Lucifer, en otra decía que no era así. Entonces, claro, él insinuaba mucho que lo más probable es que le iba a tener que matar, y algunos días decía que era Lucifer, otros días decía que parece que ahora no estoy seguro, pero la decisión de la muerte en sí fue la noche que la Natalia estaba en trabajo de parto y subimos aquí por primera vez y, como mencioné antes, él había tomado ayahuasca. Dentro de lo que yo entendí que dijo Pablo, él como que de cierta manera da por sentado de que todos sabíamos lo que iba a pasar ese día, y yo tengo que decir por mi parte que a mí nunca se me otorgó ningún tipo de información con respecto a nada de lo que iba a pasar, porque según lo que me explicaba la Carolina era que yo, como estaba poseída, no podía tener ningún tipo de explicación al respecto ni de información, porque podía hacer que el ser interno de Jesús hiciera algo conmigo, que yo me suicidara o me escapara o cualquier cuestión. Entonces yo no podía tener ningún tipo de información de absolutamente nada. Según yo, de estar todo el rato con este gallo, a mí me parecía que lo más probable era que lo iba a matar. Ahora, más concretamente, ¿a ti te parecía? O sea, no es que él te haya dicho concretamente va a pasar esto. No, él no le informaba prácticamente nunca nada a nadie. Él a veces hablaba en voz alta. O sea, de repente se sentaba y decía, te voy a quemar, concha tu madre. Pero no me estaba hablando a mí por estar al lado de él. O sea, él hablaba en voz alta y de repente nos decía, mis niños, esta cuestión se va a sanar, ya tengo la solución, pero nunca nos informaba, nunca teníamos ningún tipo de memorándum, nada. El bebé que tenía que nacer, ellos lo llamaban el adefesio. Era el demonio que estaba inserto en el vientre de Natalia.
y para lo cual todos sabían qué fin iba a tener ese bebé. ¿Tenías conocimiento de que la guagua iba a ser el demonio, iba a ser Lucifer, o no tenía eso? Sí, eso sí lo sé. ¿Y eso cuándo la tuviste? La toma del 21 de junio del 2012, que supuestamente Antares con Pablo iban a ir a verme a los Andes. ¿Ya? Y ahí en esa toma después la Carolina me llama por teléfono, yo estaba sola y me dice que no puedo ver nunca más a nadie, no puedo comunicarme más por teléfono con nadie, no puedo mandar mails porque yo podía estar poseída, entonces no podía transmitir mi energía a los demás guerreros porque podía contaminarlos. Y de hecho cada vez que Antares llamaba a la Carolina se tenía que ir o al patio o a otra pieza que no estuviera yo presente porque ya solamente mi presencia contaminaba a Antares. Natalia desde un primer momento sabe cuál es el destino de ese bebé. Sí, pero nadie sabía sí la forma de cual Ramón iba a ejecutar ese plan. Ayer te vio una diosa, linda y preciosa, tus labios de coral. El reconocido músico ecuatoriano Max Berrú, ex integrante de Inti Illimani, conoció a Ramón Castillo antes que se convirtiera en Antares de la Luz. Dime que sí. Cuando te enteraste de lo que pasó, ¿qué impresión te dio? Cuando lo veo, ya veo la foto, me impactó fuerte, porque mal que mal había sido un músico con el cual yo había trabajado. Ramón tocaba la flauta y el clarinete en el conjunto folclórico Amaru. Max lo llamaba cariñosamente de Nicandro. Cuando yo lo vi en los primeros ensayos, me pareció diferente, un poco extraño. Y yo me acordé del loco de mi pueblo, en Cariamanga, que está en el sur del Ecuador. ¿Qué se llamaba así? Que se llamaba Nicandro Montero. Bueno, esa historia le gustó mucho a él. Así que todo el mundo le decía Nicandro y él estaba contento. Max llevó al conjunto Amaru de gira por Ecuador. Una de sus paradas fue en Vilcabamba. Vilcabamba, que es una ciudad, un pueblo muy bonito, con buen clima, donde viven los viejos más viejos del mundo. El viaje marcó para siempre a Ramón Castillo, quien más tarde se fue a vivir a ese lugar. Y él se volvió loco porque le pareció que ahí era donde él se sentía mejor. Decía que él sentía vibraciones, que él sentía atracción. Fuimos a Vilcabamba. Este pequeño pueblito ecuatoriano tiene 5.000 habitantes. 20% son extranjeros que llegan atraídos por la mística del conocido Valle Sagrado de la Longevidad. El argentino Jorge Casoli y algunos chilenos radicados en Vilcabamba todavía recuerdan cuando conocieron a Ramón Castillo. Muy buen chico, o sea, era un poco así retrotraído. Bueno, lo conocí como Ramón, ¿no? Cuando llegó acá, como muchos viajeros que llegan a Vilcabamba. Una persona muy apegada a la Pachamama, se decía, bueno, hasta ahora normalmente. A la tierra, a la naturaleza, ¿no? O sea, el tipo relajado, metido en su onda de las curaciones, sanación, música. No tenía nada en particular para el tipo de personajes que llegan a vivir acá a Vilcabamba. Él sería como un año aquí en Vilcabamba, más o menos. El artesano Cristóbal Anguita dice que poco a poco Ramón se fue transformando. Lo íbamos a saludar y ¿qué hubo, Ramón? ¿Cómo estás, Ramón?
Y nos decía que no, que él ahora se llamaba Antares. Y fue un cambio de personalidad rotundo. Como que no quería que le saludaran, que la gente no se acercara mucho a él. Ya venía con otro nombre. Y la vestimenta era medio normal, no era así como después vestía de blanco. Como si fuera como un delantal, así una cosa de blanca, así. Y se peló completamente. Nunca se dejó tomar fotos. Incluso estábamos por ahí, tomaban una foto y él como que se molestaba y te pedía que borres la foto. ¿Y él explicaba por qué era eso? No, que era un asunto energético, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nadie como que lo pescó demasiado, pero igual al final terminaban borrando la foto. En Vilcabamba abundan los chamanes y curanderos. Ramón resolvió convertirse en uno de ellos. Era un aprendiz en ese tiempo. Estaba empezando a hacer como ceremonias temazcales, reuniones con los turistas, con la gente, así, ¿no? Se presentaba como Antares de la Luz, y que era un sanador y que sanaba a través de las energías con sus manos. Pero yo, dice, bueno, a mí no, yo no les pido nada, que me den lo que quieren y me dan, dice, frutas, verduras y qué sé yo, y con eso vivo, dice, con eso estoy viviendo. Eso se había hecho medio hippie, digamos, ¿no? Yo tenía muy claro que él iba a ser un chamán, un maestro espiritual que iba a dar sus ceremonias. Eso yo ya lo podía ver, ¿no? Iba a tener su, no sé, su agrupación algún día. Conozco a mucha gente local que me hablan, su paisano chileno, sanador con las manos y está sanando gente, y en algunas oportunidades puede ser por afuera de la propiedad donde él vivía, y veía a la gente que estaba esperando haciendo fila para que lo atendiera, ¿no? Me acuerdo que una vez me dijo que había curado a una mujer, que tenía problemas de hígado, no sé qué. Porque en realidad, como gente como el Antares, va a encontrar acá en Vilcabamba sus cuantas decenas rondando por el valle. Estaba yo también, ¿no? De la luz, ¿no? De hombre de la luz, algo así hablaba también, ¿no? Como que podía vivir de la luz, como algunos hablaban así. y en realidad no se podía vivir de la luz. Que incluso aquí le bautizaron los amigos y le pusieron Chantares, o sea, entre los chilenos, ¿no? Tú sabes que los chilenos somos muy dados a poner sobrenombre y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué le decían Chantares? Porque lo encontraban que era chanta, o sea, que de repente especulaba mucho, ¿no? Cecilia creyó en los poderes sanadores de Ramón. Él me dijo que qué sentía, entonces yo ya le dije que sentía un dolor y hasta me quería dar fatiga del dolor. Entonces él dijo que eran cálculos, me dijo. Que eran cálculos a la versícula, me dijo que era. Entonces me dijo que él me sanaba. Él se concentraba, o sea, él hacía como un canto, pero no se le entendía, o sea, no sé qué querría decir con eso. Él hacía un canto y pasaba así las manos y así, y uno se sentía algo. Y eso, y él pues, entonces me dio la receta que tome el limón y 12 días y con eso me curó. Él decía que era como un dios, así que así, no sé, pero como no nos gustaba estar pregunta y pregunta, él solamente así nos decía que era como un dios. Yo lo escuché que decía que él tenía en su interior algo especial, que nosotros no teníamos. Y eso lo tenía muy, pero muy metido, muy ya obsesionado con esa cuestión. Pero yo lo escuché, que él se había sacado una radiografía y que tenía adentro un ser extraño que lo hacía diferenciarse de todos nosotros. Era una sombra, como cualquier radiografía, ¿no? Pero él a esa sombra le decía, ese es el ser que yo tengo. Max Berrú cuenta que fue en Vilcabamba donde Ramón Castillo probó por primera vez la ayahuasca. Allí este alucinógeno lo usan chamanes en sus ceremonias de sanación. No, él no la conocía, sí la conoció allá. No, después sí, él contó que había tomado ayahuasca y todo eso, que era
muy rica y muy saludable. La austríaca Felicia Leger vive hace 20 años en Vilcabamba. Es reconocida como una chamán, experta en las denominadas plantas sagradas o medicinales, como el cactus de San Pedro y la ayahuasca. Tomar la planta en la noche nos ayuda para entrar más al subconsciente de nosotros, para conectarnos más con ciertos aspectos que forman parte de nosotros. Felicia no conoció a Ramón Castillo, pero cree que la ayahuasca pudo gatillar su transformación. Yo diría que eso siempre generalmente se debe al abuso y al mal uso de la planta. Podría ser que ese señor podía haber sufrido de una esquizofrenia latente y con la planta tal vez se le brotó, se le fue en el ego, empezó a creerse Dios, seguía tomando y él se ofreció como guía para los demás, las demás personas que participaron en eso. Todos se confundieron muchísimo y llegaron a hacer lo que hicieron y eso, segurísimo que eso no es nada común dentro de lo que es el chamanismo o la gente que trabaja con las plantas. Tras casi un año en Vilcabamba, Ramón regresó a Chile. La última vez que Max Berrú lo vio fue durante un asado que hizo para sus amigos del grupo Amaru. Y cuando ya estaba lista, yo estaba en la parrilla haciendo la carne, ya estaba lista, aquí estaba la mesa. Yo lo llamé y le dije, Nicandro, Nicandro. Entonces me dijo, yo no me llamo Nicandro, me dijo, me llamo Antares de la Luz. Y yo en ese momento pensé, este gallo realmente está loco. En el fondo Los Culenes de Coyihuay sigue la reconstitución del crimen del pequeño Jesús Guerra. La parte como la crucial de toda esta diligencia. Les vuelvo a reiterar, si tienen algún problema, si quieren detenerla, la suspendemos, ya, en la medida que ustedes estén en buenas condiciones, tranquilos, calmados, la diligencia va a tener el objetivo, ¿ya? El lugar es de difícil acceso, ofreció a la secta la privacidad y resguardo que Antares buscaba. Él siempre rayaba con que era su lugar de poder, el lugar con más poder en el mundo y en Chile. Por algo Dios había nacido en Chile y este era el lugar de poder de Dios nació en Chile. Y este era el lugar donde él hacía las cosas más complicadas. Por ejemplo, el fin del mundo o dentro de la conciencia que teníamos toda en ese momento, la muerte de Lucifer. Claro, según él, el cerro está lleno de oro por debajo y un montón de cosas que según él convertían esto en un lugar con mucha energía. Es en este lugar donde Ramón Castillo tuvo la supuesta revelación que dio origen a la secta y que transmitió a quienes aceptaban ser sus discípulos. Según lo que él me contó, él había trabajado para el dueño del fondo unos 6 años atrás y él había hecho un trueque de cuidarle esta casa a cambio de poder vivir en la casa. Y él vivió en esta casa durante 1 año y según él ese fue el primer año desde que él tuvo la alucinación de que era Dios. ¿Y creía efectivamente que era Dios? No. Él lograba convencer al resto de que era Dios como parte de su estrategia manipuladora. Los inicios de la secta se remontan a los años 2007 y 2009, cuando Ramón Castillo realizaba talleres de sanación y autoconocimiento en San José de Maipo. Así capta a sus primeros seguidores. O sea, primero Antares entregaba un taller con herramientas de meditación como cualquier otra y ese taller uno trabajaba con su ser interno, una especie de versión morbosa de lo que es el alma, según lo que pienso yo hoy día. Y trabajando con ese ser interno muchas personas tenían la visión de que parecía Antares dentro mientras estaban con su ser interno y lo veían como Dios con alas doradas. Él tenía una conciencia real y lúcida de que realmente no era Dios y que todo este relato era un instrumento para su provecho. Por ejemplo, yo tuve la alucinación de que él era Dios. Y a partir de ese momento, él llamaba a eso despertar a la verdad de que está encarnado Dios en la tierra y un montón de cosas. Por lo tanto, venía la subsiguiente explicación de todas las verdades veladas, de que, por ejemplo, habían seres oscuros, de que
bueno, de que sí, él era Dios y que el fin del mundo iba a llegar el 21 de diciembre del 2012, que no sabía qué iba a pasar, pero sabía que era una guerra, que las personas que despertaban inmediatamente perdían su libre albedrío y tenían que acatar órdenes, y si no se tenían que ir. Ramón Castillo probablemente haya padecido un trastorno de personalidad, ¿ya? Que estaría ligado a un trastorno psicopático de la personalidad. En los primeros años, una treintena de personas pasan por el grupo. Algunas aparecen en estos videos realizados por la secta para promover los talleres impartidos por Antares. Bueno, en el seminario se me entregan unas técnicas de autosanación, justamente, y de autoconocimiento que van de la mano. Provocó claramente un cambio en mí, a mi familia no lo notó, mi mamá no lo podía creer, así mi papá, todo el mundo decía, oye, pero ¿qué pasó en ese taller? Él siempre fue un líder carismático. Se presentaba como un personaje extraño desde el inicio como maestro, un maestro espiritual, donde inicialmente prometía cierta mejora, un autoconocimiento. Los ejercicios que me dieron en el seminario el primer tiempo, yo los hice mucho, todos los días, tal como se recomendaba. Y los cambios fueron súper importantes. Buscaban en Antares un guía espiritual que a ellos les hacía bien, a través del Reiki y las otras actividades que ellos practicaban. Me gustó el sitio, me gustó la gente con la que estuve, me gustó conocer Antares, me gustó la experiencia. La mayoría de los integrantes de la secta provenían de familias con poder adquisitivo. Estudiaron en buenos colegios, pero poseían carencias afectivas, espirituales o traumas de infancia. Me refiero a la carencia paternal, familiar, y muchos de ellos a temprana edad fueron derivados a psicólogos. Eso era lo que a ellos conductualmente lo unían. Pablo Undurraga, de la escolaridad, él sufrió bullying. Desde ahí nos manifestó que él vio en Antares un líder, un padre y un amigo. Y lo que hay son personas en situación de vulnerabilidad y por lo tanto la situación que podemos encontrar más habitual es de un abuso de la debilidad, ¿no? y de un doblegamiento final de la voluntad, ¿no? Miguel Perlado sabe quiénes son más propensos a ser reclutados por una secta. Lo más habitual, insisto, es una persona joven, idealista, con estudios, con ganas de ayudar, que se desvive, que son de buena pasta, que tienen un buen corazón, ¿no? Y lo que caracteriza a la mayor parte, pues sí, gente seguramente de buenas familias, con buenos estudios, ¿no? Y con capacidad, digamos, como para vincularse a una tarea y ponerse, digamos, con intensidad y con tesón, ¿no? Había una carpa ahí, una carpa ahí, una carpa ahí. ¿Ya? Aquí hay una carpa donde se guardaban todas las cosas, las ropas, toallas y esas cosas. Antes del 23 de noviembre, ¿quiénes habían tomado ayahuasca? Solo Antares. Solo Antares. ¿Tú no habías tomado? Según él había visto en una toma de ayahuasca que la hora exacta de la muerte de Jesús tenía que ser a las 11 de la noche. ¿Ya? Entonces, por eso yo estaba exactamente a las 10:30 abajo, para estar exactamente a las 11 acá. El publicista David Pastén fue quien trasladó a Natalia y su hijo hasta Coyihuay el 23 de noviembre del año 2012. David Fabián Pastén. En general, él llevaba las cuentas. El tema de los gastos normales, luz, agua, todo lo que guarda relación con la productora Calypso. David aparece en algunos videos de la productora audiovisual Calypso, creada por la secta para generar dinero y mantener a su líder. En las imágenes también se aprecia a la expolola de David, otra integrante de la secta que estuvo la noche del crimen en Coyihuay.
Su nombre completo y cédula de identidad. Yo me acuerdo de Josefina me va a buscar al camino. Pablo me dice que la orden de Antares es que yo me quede dentro del auto en el avatar, que no salgo de ahí. Pablo Undurraga fue el encargado de preparar la hoguera la noche del crimen. La hizo en una pequeña fosa ubicada a unos 15 metros de la pequeña vivienda de adobe. Antares se encargó de encenderla. Él tenía que encender el fuego, porque según su cosmovisión y su discurso sobre cómo funciona la energía y todo eso, el fuego que supuestamente iba a consumir a Lucifer solo podía ser encendido por Dios. Era una cuestión de poder que tiene como fundamentos en la cosmovisión chamánica, ese tipo de cosas, como el valor que tiene el fuego, y quien enciende el fuego no es irrelevante. En la cosmovisión de Ramón Castillo, el mundo se dividía entre seres puros, impuros y oscuros. Cuando Ramón recluta a todos los integrantes, para él todos eran seres oscuros. Y claro, eso tenía un sentido. Del ser oscuro tenía que llegar a ser un ser de luz, pero para llegar a ser de luz debían mantener obediencia, disciplina, que debían obedecer directamente a Ramón. Quienes dejaban todo para seguirlo se convertían en arcángeles. Cada uno tenía un rol especial ahí y que iban en sincronía con lograr sus propósitos, que era salvar el mundo. ¿Los hizo sentirse especiales en un comienzo? Sí, profundamente. O sea, ser catalogados como arcángeles, con misiones especiales, con habilidades especiales, claramente que lo hizo ser especiales y jugaban un rol como guerreros. Dentro de la búsqueda del ser interno, ellos recibían nombres. Pablo era el arcángel Rafael con rayo de luz. Los rayos de luz lo iban a ellos posicionando y diferenciando del resto con diversos poderes. Poderes de la extracción del mal, por ejemplo, Pilar tenía ese, por eso a Pilar se le encomendaba que la práctica del sexo oral con Antares, porque ella tenía el poder y tenía el don de extraer lo que Antares solicitaba. Antares también les hacía creer que tenían almas gemelas. Casi siempre se trataba de grandes artistas o líderes mundiales. Por ejemplo, Ramón Castillo se veía reflejado en Obama, un artista en Chayanne, y así otros también participantes se veían reflejados en algunos tenistas, en algunos políticos. Una técnica de manipulación usada por Ramón era aislar a sus discípulos y reducir al máximo el contacto con el mundo exterior. La persona se preocupa, en este caso el líder, de generar un hermetismo impermeable que limite las conexiones de los miembros con el resto de su familia, con el resto de sus conocidos. También controlaba lo que podían ver por televisión, las horas de sueño y con quienes podían tener sexo. El liderazgo y las normas y todo las imponía él, no otros, no eran circuitos democráticos, por decirlo de alguna manera. Ramón obliga a sus discípulos a leer varias veces los libros del antropólogo peruano Carlos Castaneda. Para muchos, un gurú del hipismo e ideólogo de grupos sectarios que enseña los sacrificios que debe hacer un guerrero para alcanzar la luz. No obedecer al líder significaba castigos importantes y manejar también una culpa muy relevante. ¿Cómo cuáles castigos? Quedarse sentado todo el día, sin comer, sin moverse, sin hablar. Es tremendamente, a lo mejor no está haciendo nada, pero es tremendamente cansador. Por ejemplo, él sentía que Pablo Undurraga estaba transformándose en un ser oscuro porque no estaba siguiendo los lineamientos de él como líder. Por lo tanto, un día llega y le da un par de golpes con palo porque él así lo sentía. Yo con la Josefina y la Pilar estábamos sentados aquí, arriba,
Y la persona que recibía los palos se ponía aquí, la Natalia se ponía aquí, la pierna abierta con fuerza. ¿Por qué era eso? Para hacer que el ser interno no fuera tan egocéntrico, para que la persona fuera más impecable, para sacar implantes, para una serie de cosas. Lo que entendemos que estaba pasando ahí simplemente era una prueba para saber cuánto aguantaba el dominio, el abuso, la violencia y en ese sentido la permanencia del miembro en la comunidad. De esa manera probaba la lealtad, probaba el compromiso y la continuidad de toda la organización y en realidad de su liderazgo y de todo el provecho que estaba obteniendo de ello. Según Antares, el hecho de que Dios agarrara un palo y le pegara a una persona no era lo mismo que cualquier persona le pegara un palo a una persona. Por ejemplo, a mí me tuvo que golpear 33 veces, porque según él 33 tiene 3 y 3 y eso suma 6, y 6 es un número sagrado. Porque representa la estrella de David. Y él al ser Dios, al golpearme 33 veces, me iba a meter su energía dentro del cuerpo según una proporción geométrica relacionada con ese número, que eso iba a ayudar a que mi ser interno perdiera oscuridad, porque supuestamente los que estábamos recibiendo los palos no teníamos la energía suficiente para el paso a la libertad que venía el 21 de diciembre. Y entonces aquí lo que finalmente se instaura es un tipo de relación marcada por la perversión desde el punto de vista del gurú, donde ya no solo es tú vas a ser mi instrumento, sino que vas a ser una cosa. Una cosa, no ya ni una persona, sino una cosa que yo pongo aquí, castigo, doblego, daño, martirizo. Después de que se pegaban los palos, los chiquillos no podían gritar, si es que gritaban se les pegaban 3 palos más. Y después cuando se terminaba la golpiza, tenían que agradecerle a Antares. O sea, yo recuerdo que por lo menos Pablo, después de que se hizo esta golpiza, como una semana después, le pidió a Antares que por favor le pegara de nuevo porque necesitaba que su ser interno estuviera más tranquilo. Antares, un tiempo después, me dijo que le había visto que me tenía que pegar 7 veces más y que era una orden de su ser interno, y yo le dije, ya, pues hagámoslo al toque entonces para sacarlo del camino. Y él estaba en ese momento con la cuestión de que ya se estaba empezando a ir en la cuestión sexual con todas las chiquillas y todo eso, y cuando yo fui a decirle, ya, pues es una orden de tu ser interno que es Dios, me dijo, no, sabes que déjame tranquilo, después lo voy a pensar. Y después yo llegué y le dije, oye, ya, pues sí, se supone que es una orden de Dios, hazlo, pues, ¿para qué esperar más? Hay gurús más sádicos y hay gurús menos sádicos, ¿no? Y hay gurús que disfrutan infligiendo dolor físico y que entonces lo justifican nuevamente bajo pretexto doctrinal. Faltan pocos minutos para las 11 de la noche del 23 de noviembre del año 2012. Pablo Undurraga llega junto a la hoguera para recibir las órdenes de Antares. Llegar aquí, bueno, las piedras no estaban, las piedras estaban allá, la madera estaba allá, está despejado y ahí donde está parado usted estaba Antares. ¿Ya? Antares le entrega instrucciones a Pablo Undurraga para bajar hasta el portón del fondo de los Culenes y que ahí venía en la camioneta y que solamente debían abordarla Pablo, Natalia y el bebé. La camioneta la estacionan a unos cuantos metros de la casa. Natalia y el bebé esperan en su interior, mientras Pablo pide instrucciones a su líder. Me pasó una cinta de leukotape que se usan para contener lesiones y me ordenó que le comunicara a la Natalia que tenía que amarrarle los pies a Jesús, tenía que amarrarle los brazos detrás de la espalda, tenía que ponerle un algodón dentro de la boca, taparle la boca con la cinta y taparle los ojos. Pablo me pasó la cinta, yo desnudé a Jesús, le puse la cinta en el pie
Pablo y le dije que no podía. En otro punto del fundo esperan el resto de los integrantes de la secta. Y cuando escucho llorar al bebé yo me pongo a llorar, me pongo histérica y la Pilar que estaba con los ojos cerrados dice: Carolina, controla tu ser. Natalia pide a Pablo Undurraga que la ayude a inmovilizar al bebé. Pablo me dice que lo ponga al costado, Jesús estaba llorando súper fuerte y Pablo me dijo que le pusieran algo en la boca. Había algodón. Pablo agarró un calcetín, se lo puso en la boca, le puso la cinta. ¿Calcetín de la misma guagua? Sí. Y le puso la cinta en la boca. Pablo tomaba al bebé. En ese momento yo le tuve que indicar a Natalia cuáles eran las órdenes sanitarias, que apenas nos bajáramos, yo la iba a acompañar a un lugar donde tenía una tabla y ella iba a tener que visitar a Jesús sobre esa tabla. Pablo se bajó del asiento del piloto, me abrió la puerta, me agarró el brazo. Nos vinimos para acá, Pablo me iba como tironeando, me decía que tenía que caminar rápido. Llegamos a donde estaba Antares. Estaba Antares enfrente del fuego, enfrente de la tabla. Natalia pone a Jesús en la tabla, Natalia nos dice que nos vayamos inmediatamente de ahí. Y yo la agarro y le digo, vámonos, y nos vamos corriendo. Y llegamos hasta la mitad de la casa. Justo enfrente de la puerta de allá de la casa, la Natalia se rompe a llorar, se detiene, yo la abrazo y le digo que nos vayamos rápido a la camioneta. Y apenas entramos a la camioneta, cerramos las puertas y me rompo a llorar yo. Seguramente el componente de locura y de sadismo y la mezcla de drogas y todas esas circunstancias que rodearon a este grupo lo que hacen es un cóctel explosivo, ¿no? Que inevitablemente se escapa de las manos, ¿no? Ya es incontrolable. Es como una pequeña bomba de relojería que está en marcha. Pablo y Natalia prácticamente no se hablan durante esta diligencia. Ingresaron a la secta siendo pololos, pero el tiempo y Ramón Castillo se encargaron de separarlos. ¿Revisan el carro? Su nombre completo y cédula de identidad, por favor. Josefina Isabel López Núñez. La estudiante Josefina López también estuvo la noche del sacrificio. Ella y los otros 5 integrantes de la secta que participan en esta reconstitución aseguran haber estado muy lejos de la hoguera y no haber visto el momento en que Ramón Castillo asesinó al pequeño Jesús. ¿Ustedes fueron al lugar de la fogata? No. Cuando ustedes venían caminando por acá, ¿veían la fogata? ¿Te la vieron? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Josefina? Yo no salí nunca de la casa. Cuando fuiste a buscar a los muchachos. ¿No viste nada? ¿Escucharon algo ustedes? ¿De ¿Estando acá? Cuando yo creí en un minuto haber escuchado algo y me tapé los oídos. ¿Tú escuchaste algo como qué? Creí haber escuchado como un grito de Natalia. Y después escucho a gritos llorar a la Natalia y al Pablo y después a Antares. Y cuando venimos con con Josefina y con David, por el otro lado de la casa estaba Antares llorando en el suelo tirado en un ataque de histeria. Y yo lo miraba y me dijeron tienes que seguir entrando y yo así como no. ¿Quién te dice eso? Tienes que seguir entrando. Que tengo que entrar, la copa es porque la orden era que había que entrar a la casa. Aparece Antares enfrente de la camioneta, iluminado por las luces, y me grita, Pablo, anda a echarle palos al fuego, es tu karma. Yo estaba dentro de la camioneta, salgo para preguntarle a Antares qué había hecho y me empieza a gritar que no me quiere ver, que soy una estúpida, que me vaya a meter a la camioneta. Ahí es por eso que yo llamo a Antares, que yo escucho que está dando órdenes, porque yo no me creo lo que está pasando. Yo creo que va a decir esto fue
no sé, fue una prueba, aquí está la guagua, y yo quería ir a ver porque no sabía que estaba la fogata. Nunca más después escuché la guagua y yo estaba en shock. El fuego que tú veías, las llamas, ¿hasta dónde llegaban aproximadamente lo que tú recuerdas? Cuando Antares me fue a buscar para allá, tuve que volver, ya la tabla no estaba y las llamas estaban un poquito más alto. Estaba empezando a prender. Yo intencionalmente no miré adentro, pero era obvio que era porque había tirado la tabla adentro y la tabla estaba prendiendo fuego. Ya. Dentro de la disciplina que nos hacía tener Antares, tenía que ver con no gastar energía y no, por ejemplo, la energía que uno gasta cuando se trauma con algo. En función que después, supuestamente, nosotros íbamos a tener que librar una batalla por el fin del mundo, entonces yo no podía estar traumado posteriormente. Entonces yo intencionalmente desde esa disciplina no enfoqué directamente nada dentro del hoyo para, por ejemplo, no tener la imagen en la cabeza de Jesús muriendo o el cuerpo calcinado, de manera que esa imagen no me afectara después. No, y eso tú lo tenías incorporado, digamos. Claro, o sea, era parte de nuestra disciplina de entrenamiento de más de un año en ese estado. Disculpa, y cuando tú llegaste por primera vez acá, está el fuego encendido, dice que está bastante alto, ¿tuviste algo más que fuego? Cuando por primera vez miré por encima de las llamas, vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro. David Pastén es quien ayuda a Pablo a recolectar leña para mantener vivas las llamas. Esa es la leña que yo recogía. Y el sector era de aquí hasta abajo, ¿Tú te acercaste al lugar de la fogata? No. ¿Nunca? No, o sea, me acerqué, pero cuando ya la fogata estaba apagada. Escuchaba llorar mujeres, probablemente la Natalia, escuchaba llorar Antares. Después tengo varias lagunas porque para poder hacer la cuestión intenté apagar mi cabeza para no pensar en nada, no mirar nada y en ese estado uno tiende a son como orejeras, o sea, antiojeras de caballo. Ya. Del testimonio de Pablo Undurraga se concluye que Ramón Castillo usa un cuchillo en el crimen. Está ahí alrededor de la una, mientras yo le estaba echando palos en ese arbusto que está ahí, donde estaba... ¿El defensor? Sí. Claro, ahí estaba parado verticalmente el cuchillo de sushi que yo mencioné. Haciendo lo mismo de no enfocar, para no quería saber si no quería meterme la imagen en la cabeza si el cuchillo tenía sangre o no tenía sangre o lo que fuese, entonces también lo miré de reojo, pero caché que estaba el cuchillo. Entonces me acerqué a la casa, hasta la puerta original de la casa, y llamé a Antares para que saliera y le dije que había encontrado el cuchillo del sushi que hacía con él y me dijo que me ordenó que lo tirara. Ya. ¿Que lo tiraras? Que lo tirara al fuego. Ah, ya. Entonces volví, lo agarré sin mirarlo y lo tiré al fuego. Días más tarde, cuando la policía ya estaba alertada del crimen, Antares ordena a David y Josefina que desentierren el cuchillo y lo hagan desaparecer. Después ya en febrero, tú recibes la orden de Antares de que está en Perú y ir a rescatar el cuchillo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Desde aquí mismo lo sacas? Sí, es ahí. ¿Desde este hoy? Sí. ¿Y te ayudan esos Josefina? Sí. Sí. Tras el asesinato, Ramón Castillo se encierra por varios días con sus discípulos a tomar ayahuasca, a la espera del juicio final, programado, según él, para el 21 de diciembre de 2012. Empezó a tomar a partir del 1 de diciembre. O sea, el 1 de diciembre en la noche, o sea, la madrugada del 2, tipo 3 de la mañana tomó por primera vez. Y él tomó todas las noches hasta el 21 de diciembre y nosotros tomamos por primera vez todos juntos la noche. Primera vez estando acá, digamos. Sí. Sí. El día 10 en la noche, es decir, la madrugada del 11, tipo 2, 3 de la mañana.
Y desde ahí en adelante hasta el 21 nosotros también tuvimos que tomar todas las noches por órdenes de él. El 21 de diciembre generó que muchas organizaciones sectarias y otras que no, se movieran y desplegaran actividades en torno a ella. No era solo él. Decía que podía ser acá o podía ser en Vilcabamba, que era su otro lugar de poder. Y el tiempo de la profecía ha llegado. Escrito está sobre la piedra del altar de Viracocha, que regresaría al final de los tiempos. Esta canción fue compuesta e interpretada por Ramón Castillo precisamente para difundir entre sus seguidores la creencia en el fin de los tiempos. El agua, que abarcará con sus alas todas las edades, los tiempos simultáneos. Y este escenario apocalíptico que él expresa también tiene relación con este tipo de agrupaciones. Y eso también le servía a él para mantener la cohesión del grupo. El fin del mundo también forma parte de la estrategia entonces de un Ramón Castillo. Claramente. O sea, ¿nunca creyó en el fin del mundo? No, dentro de la lógica que nosotros manejamos, probablemente no. El crimen de Jesús no fue cuestionado por ningún miembro de la secta. Aunque parezca absurdo, las críticas solo surgieron cuando se dieron cuenta que el fin del mundo no llegó, como profetizaba su supuesto Dios. Cuando detona y ellos se dan cuenta de que el 21 de diciembre no sucedió nada, Pablo utiliza una estrategia que era el arte del acecho para él mismo mentir a su comunidad y lograr escapar junto a Carolina. Él posteriormente que escapa, se da cuenta y comienza a leer literatura respecto a las sectas. Y él en ese momento, ya estando afuera, ya estando huido de la organización, él se logra percatar y nos manifiesta dentro de su declaración que efectivamente él ahí recién se dio cuenta que estaba inserto en una secta. Pablo y Carolina son los primeros en desertar de la secta. Huyen al sur hasta que deciden entregarse a la policía. El experto Miguel Perlado advierte lo difícil que resulta abandonar una secta y más aún recuperarse de esa experiencia. Si no se trabaja adecuadamente a la salida, el riesgo de que puedan volver a repetir la experiencia está. De que busquen otro grupo o de que se dejen al final atrapar por otro grupo. Entonces eso sucede, ¿no? Si no hay un trabajo concienzudo a la salida, el riesgo, digámoslo así, de recaída está. ¿Y cómo sacarlo de ahí? O sea, ¿violentamente o...? No, yo creo que violentamente nunca va a ser una forma asertiva de lograr que esta persona vuelva al hogar, a la casa, a la familia, a su vida normal. Claramente hay que trabajar desde la empatía y en la medida que la persona acepte, claro, con otro tipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, etc. Hay muchos que salen y están convencidos de que ojos que no ven, corazón que no siente. O si yo ya no pienso más en el tema, ya está, yo ya me he dado cuenta y lo dejo. No, eso es un engaño. Estuviste mucho tiempo vinculado, ahora hay que hablar de lo que te pasó y de lo que te pasó en aquella situación para que perdieras la cabeza de tal manera que acabaras justificando cosas injustificables, ¿no? Familiares de María del Pilar Álvarez son los primeros en denunciar a Ramón Castillo a la policía.
Los otros miembros de la secta ayudan a su líder a escapar al Perú. Después de abandonar el cerro, se produce un plan en el caso de ser descubiertos por la policía. Ellos tenían cada uno tenía una versión en cuanto a qué decir en el caso que se supiese que Natalia Guerra había efectivamente tenido un hijo. El pacto de silencio quedaba de manifiesto que ellos posteriormente se iban a juntar nuevamente. Pero este pacto solo dura un par de meses, hasta que la policía obtiene las primeras confesiones. Estas imágenes son de abril de 2013. Muestran el momento en que Natalia Guerra conduce a los detectives hasta el lugar donde fue asesinado el recién nacido. Seis sacos de tierra se extraen de la fosa en busca de evidencias que permitan probar la muerte del bebé. Hasta que este pequeño hallazgo llamó la atención de los peritos. Pudimos establecer y encontrar la osamenta de Jesús Guerra. Un examen de ADN confirma días más tarde las sospechas. Estos 2 centímetros de pelvis eran del pequeño Jesús Guerra. Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Cusco. Ramón Castillo escapa al Cusco en el verano de 2013. Francisca Ceroni, otra integrante de la secta, lo acompaña en su escape. En mayo de ese mismo año, el cuerpo de Antares aparece colgado en una casa abandonada. Claramente, si él hubiese sido Dios y lo hubiese creído, no escapa a ningún lado. Porque una persona que actúa desde un delirio psicótico no tendría conocimiento ni razón de que pudiese ser perseguido o condenado por una conducta que él haya realizado. El juicio a la secta de Antares de la Luz se realizará en los próximos meses, pero una gran incógnita permanece. ¿Qué tan responsables son los discípulos de Ramón Castillo? Esto hay que entenderlo dentro de un contexto. Y en ese contexto hay que precisar que estamos dentro de una secta en donde están 5 años bajo un régimen muy estricto que contempla la anulación de la voluntad y castigos constantes, tanto físicos como psicológicos. Para la Fiscalía no hay duda al respecto. Las personas que están siendo investigadas, que han sido imputadas, son victimarios. Voluntariamente ingresaron, voluntariamente se quedaban. Sin embargo, siempre estaba la posibilidad de ellos restarse o abandonar la integración de este grupo. En el Servicio Nacional de Menores están convencidos que los integrantes de la secta actuaron concertadamente. Nosotros tenemos la convicción de que aquí hay una maquinación. Hay toda una operación que culmina con la muerte de un lactante. No se trata de un acto aislado de un loco en un momento determinado. Hubo una planificación previa, se celebraron contratos, se trasladaron personas, se generaron actividades de ocultamiento, se engañó, todo para un fin, que era que ese niño naciera y en el momento del alumbramiento fuese asesinado. Algunos miembros de la secta presentaron a la justicia informes psicológicos. En ellos se sostiene que actuaron bajo un estado de delirio compartido, lo que los haría inimputables y no podrían ser condenados. Los informes periciales solicitados a los órganos públicos pertinentes arrojan que que al momento de los hechos se encontraban bajo un estado de enajenación mental. Con ese raciocinio, entonces, el que va conduciendo bajo los efectos del alcohol o el que
el que se droga y agarra un arma y dispara, entonces esa persona no tiene que responder ante la justicia y de sus actos. Sin ánimo, digamos, de otro dictamen jurídico, porque no es mi terreno, desde el ámbito psicológico sí que podemos observar niveles de atenuación o de responsabilidad atenuada. ¿Por qué? Porque hubo un doblegamiento de la personalidad y hubo una vulneración, digamos, de situaciones que llevaron finalmente a quedar atrapado, bueno, en una función y en un rol donde tienes que servir al gurú, ¿no? Y ejecutar sus órdenes. La teoría de la defensa es que los jóvenes también fueron víctimas de Ramón Castillo. Yo los describiría también como víctimas y parte, ¿no es cierto?, de este fenómeno de secta en las cuales Antares era el único líder y que lamentamos, digamos, que él se haya, digamos, haya podido huir del país, digamos, y no enfrentar este juicio como lo están haciendo ellos. ¿Hasta qué punto uno es responsable de sus actos? ¿Hasta qué punto, en nombre de la fe, podemos llegar a cometer delitos? A nosotros nos genera bastante ruido esta especie de estrategia en orden a victimizar a los que son victimarios. Pero no nos olvidemos que la única víctima aquí ha sido un lactante de poco más de 48 horas. Los seguidores de Antares prefirieron no participar de este reportaje. Pablo y Natalia esperan el dictamen de la justicia bajo arresto domiciliario. Los otros están en libertad provisional. En diciembre próximo comienza la fase de preparación del juicio y será el Tribunal Oral de Viña del Mar quien defina el nivel de participación de cada uno de los 8 imputados en el crimen de este recién nacido. Las sectas hoy son difíciles de perseguir tanto policial como legalmente. Por esta razón, estamos frente a una sentencia que podría marcar un hito en la historia de la persecución de este tipo de grupos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto. Nos encontramos nuevamente el próximo martes.